Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento, siempre presente. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días para todos. Me da gusto estar de nuevo con ustedes en esta emisión. De verdad que es un placer poder compartir la palabra del Señor porque esa es la intención, poder llevar a tu corazón un conocimiento, ese conocer de la fe, ese conocer de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que sin más, vamos a iniciar este tema al cual como título lleva el error de juzgar. Obviamente es por una vivencia, es una vivencia que ahorita te voy a platicar, pero no sin antes pedirte permiso para orar por este tiempo, por este programa. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos, Señor, en este programa que tú haces, Señor, para cada uno de nosotros, para poder abrir nuestros ojos y verte, para tener un oído para escuchar, Señor, pero sobre todo en busca de ese conocimiento que solo tú das con sabiduría, porque tú nos das la sabiduría a quien te la pidamos, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir lo que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de Jorge y por la programación y por cada participante de esta emisora, pero sobre todo, gracias por el oyente, por aquel que busca de ti a través de nosotros, un instrumento de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Lo pongo en tus manos para que venga de ti cada palabra que sale de la boca de esta mujer, tu hija, y que venga de ti la enseñanza, el mensaje para hacernos mejores hijos tuyos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno. Pues bueno, yo voy a empezar a hablar de este tema que se llama el error de juzgar, ¿ok? Y bueno, ¿cómo y cuándo juzgamos erróneamente? ¿Ok? Yo voy a hablar de un juicio del verbo juzgar, pero erróneamente, ¿no? Y todo inicia en el pensamiento, en el cómo yo veo las cosas, esas pantallas que se ponen delante de mí como una apariencia y esas apariencias que nos atrapan. ¿Y qué pasa después de ver? Vamos haciendo un pensamiento, vamos formulando una opinión sin cordura y sin sensatez. Eso es cuando nosotros realmente empezamos a juzgar erróneamente, ¿no? ¿Y qué más viene? ¿Cómo y cuándo? Cuando consideramos algo o a alguien incorrectamente dentro de nuestro pensamiento, ¿ok? Esto es un preámbulo para entender lo que es el error de juzgar. Fíjate, cuando creamos realmente una idea errónea de esa persona o de algún hecho, ¿no? Cuando afirmamos algo que ni siquiera nos consta, no podemos afirmar que sea real. Cuando realmente desvaloramos a esas personas por sus apariencias. Cuando no conocemos y no entendemos, pero actuamos por despecho y enojo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas opiniones, las comparaciones que hacemos, cuando expresamos algo negativo, cuando hacemos realmente o exponemos un juicio en contra de nuestro prójimo, ¿ok? Cuando señalamos, o sea, imagínate qué fácil es señalar, pero hay tres dedos apuntando hacia ti. Hay uno para allá, otro para arriba y tres para nosotros, ¿no? Cuando hay una intriga en nuestro corazón, todos esos son pensamientos que nos generan un juicio erróneo, ¿no? Son errores que llegan a nuestro pensamiento, a nuestra vida cuando no hay realmente una conciencia, ni siquiera hay cordura, no hay una sensatez y erramos al formar ese juicio u opinión hacia alguien, hacia nuestro prójimo, hacia esa persona que está enfrente, que de alguna manera nos está inquietando, nos está incomodando, nos está afectando de alguna manera, ¿no? Y yo te voy a platicar el por qué todas estas razones, en el cómo y el cuándo juzgamos erróneamente. Te lo voy a decir porque yo me caché en una situación muy similar a lo que te acabo de decir, ¿no? Yo realmente hice un juicio
y me salió así como que ni siquiera lo pensé, o sea, fue algo que me salió del alma erróneamente, ¿no? O sea, realmente lo que salió de mí fue eso, ¿no? Bueno, te voy a platicar qué pasó. Em, el domingo pasado, mi esposo tenía que tomar un vuelo a la Ciudad de México y lo fui a llevar al aeropuerto. Él iba conduciendo, yo iba de copiloto, pero al llegar al aeropuerto nos teníamos que bajar para que él se bajara a tomar sus maletas y yo cambiarme para manejar el carro de vuelta, ¿no? Pero antes de bajarnos, llegamos, estacionó y justo estaba una camioneta muy bonita, una camioneta de una marca muy prestigiosa, son de una marca y un carro muy, muy caro. Entonces se bajan tres muchachas y un muchacho y maletas, muchas maletas. Y las tres chicas pues me llamaron la atención, muy guapas, despampanantes, cabellos largos, súper maquilladas, con un cuerpo fantástico, donde se notaba su cuerpo, porque obviamente traían una vestimenta donde se notaba toda su figura, una cinturita, caderas amplias. Bueno, no quiero expresar más, pero obviamente muy llamativas las chicas, ¿no? Y antes de bajarnos del carro, así, del alma, así, del inconsciente, de la carne, de ver eso, yo luego dije, delante de mi esposo, dije, ¿a qué se dedicarán estas chicas? Entonces, y mi esposo, yo no sé si las había visto o no, y me dice, ¿qué chicas? Según él no las había visto, ¿no? Ella ignóralo. Así dije yo, ¿no? Y pero él tenía prisa por bajarse porque ya iba un poquito tarde. Entonces él agarró sus maletas, nos besamos y ya se fue. Y fíjate, yo seguía viendo a las chicas, o sea, yo ni me estaba fijando realmente en lo que estaba sucediendo y según yo cerré la cajuela de mi carro y ya me subí y ya me iba, pero vi que de todas las chicas nada más iba una muchacha y el muchacho los que se quedaban en el aeropuerto. Entonces era como pareja, o bueno, yo no sé, no puedo juzgar, no puedo opinar, pero fue lo que vi. Entonces, así me fui y me habla mi esposo. No salía de la línea del aeropuerto cuando me habla mi esposo y me dice, amor, se te abrió la cajuela. O sea, según yo la había cerrado y me habló, o sea, fíjate, o sea, mi distractor por andar observando, por andar criticando, por hacer un juicio erróneo en contra de estas chicas, ¿no? Y me tuve que parar para poder cerrar mi cajuela, pero realmente me empecé a sentir tan incómoda en mi persona por mi esposo, porque me puse a analizar, o sea, realmente hice un juicio, hice una crítica delante de mi esposo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy juzgándome a mí misma al hacer esa crítica, porque realmente el haber hecho eso, la que se ve mal, la que se ve envidiosa, la que se ve ardida, fui yo. Y mi esposo no me dijo nada por su prudencia, por su serenidad, pero yo realmente estoy sembrando en él algo que está mal en mí. Y yo no me había percatado. ¿Y cuántas veces he hecho esto en mi vida? ¿Cuántas veces doy una opinión muy negativa y los demás, mis hijos, mi esposo, mis padres, mis hermanos, se quedan callados con tal de no hacerme sentir mal por lo que ven en mí a través de hacer un juicio? Que quizás sea verdad, sea mentira, no importa, pero a mí no me toca realmente generar un juicio hacia nada ni hacia nadie, porque yo no soy ningún verdugo, no soy un juez, yo no soy un tribunal de justicia, yo no soy quien pone la ley, yo no sé qué está pasando en las vidas de las demás personas para que hagan o se vistan o quieran hacer lo que quieran con su cuerpo y aparentar lo que quieran. No es, no es de mi incumbencia, pues yo no tengo por qué plasmar nada negativo en contra de mi prójimo. Y lo dice la ley de Dios, ¿no? O sea, yo falté realmente a un mandamiento, yo cometí desde el fondo de mi ser un error, un pecado, porque los errores son pecados, ¿ok? Realmente, entonces, yo falté a la ley donde dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo les levanté un juicio,
las juzgué, si son o no son lo que yo pensé. O sea, yo no debía haber hecho ese comentario. Y mi esposo nomás se me quedó viendo. ¿Y por qué? Porque no tenía un buen juicio dentro de mí en ese momento. Porque quiero decirte que lo que es un buen juicio, el término juicio, que proviene del latín iudicium, perdón si no lo dije bien, tiene diversos usos. Se trata se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, o entre lo verdadero o lo falso. El juicio es, por otra parte, una opinión, un dictamen o un parecer. Entonces, obviamente, no hubo un buen juicio dentro de mí. Yo juzgué, y del verbo juzgar. ¿Y qué es juzgar? ¿Ok? Fíjate, te voy a decir lo que dice el diccionario de la Real Academia. Es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. O sea, es enjuiciar, es poner una sentencia, es dictaminar algo que va en contra de la ley, ¿ok? Y por eso Dios permite que haya un tribunal de justicia. Por eso Dios puso una ley, por eso Dios permite que haya ley entre el hombre para evitar que el hombre destruya al propio hombre, porque la ley va en contra de aquel que hace algo en contra del hombre, ¿no? Aquel que hace un hecho en contra de la ley, ¿no? Y otra definición de juzgar, dice aquí, es formar una opinión sobre algo o alguien. Y continúa, dice, no lo juzgues sin conocerlo. Ningún juez aquí en la tierra, por muy grande que sea su título, no puede juzgar si no hay un tribunal donde va a haber un abogado defensor y uno en contra para demostrar su culpabilidad o su inocencia, ¿no? Entonces se tiene que conocer, se tiene que conceptuar, se tiene que entender, se tiene que valorar el hecho a la persona, ¿no? Porque la ley es el precepto dictado por la autoridad competente para realizar realmente ese juicio, para hacer algo correcto, para no juzgar realmente algo incorrecto, ¿no? ¿Y cuántas veces muchos de nosotros, quizás sin darnos cuenta o por ignorancia, señalamos y no nos percatamos y no nos percatamos que estamos afectando realmente a lo que más amamos? Creemos que estamos afectando con nuestro comentario a aquella persona que ante nuestro ver se ve mal. Va en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias, o porque no soy como esa persona, por envidia también, por orgullo, por soberbia. Es más fácil juzgar y criticar lo que está allá sin saber realmente la verdad. Entonces, pero no nos damos cuenta. Quien se ve mal realmente al hacer esa crítica, esa opinión, ese formular una idea errónea, verdadera o mentirosa, realmente quien se ve mal es quien la declara. Entonces, quien te ve es la gente que más te ama, tus hijos, tu esposo, tu familia. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué realmente estamos formulando una opinión sobre algo o alguien y no nos consta? Por ese orgullo, por esa envidia, por esa soberbia, porque me incomoda, porque quería expresar algo, porque quería hacerme notar, o por hacer una exposición con tal de exponer a la persona, con tal de señalarla. Uy, sí, pues tiene un cuerpazo, pero ¿a qué se dedicará? ¿Ok? O sea, es envidia eso. Y todo porque se ve muy bien o todo porque se ve muy mal. No sé, ¿qué criticamos? ¿Qué juzgamos? ¿Qué hay dentro de nosotros que está observando todo nuestro alrededor para juzgar y criticar? Fíjate, yo quiero contarte una historia. Esto es bíblico. Yo ya te conté mi historia humana verdadera y eso me hizo meditar mucho y por eso te estoy hablando de esto, porque realmente yo me convertí en ese juez juzgando algo que no me consta, ¿no? Algo porque me incomodó, porque mi esposo iba solo en el avión y dije, las va a ver y, ay, por Dios santo, o sea, mi inseguridad atacándome, mis hormonas a todo lo que da ahí en contra de mi alma, de mi personalidad, o sea, de mi integridad, de lo que yo soy realmente, lo que yo sé que soy, que valgo. O sea, cómo rápido vienen los flechazos del enemigo para atacarnos y caemos rápidamente en ese ataque. Y atacamos. Por evitar el ataque hacia nosotros, atacamos a los demás, ¿no? Entonces quiero platicarte un poco de todo esto. Esta historia está en 1 Samuel, capítulo 2. Yo te invito a que la leas toda.
Y todo inicia a través de Ana. Es un personaje que la Biblia la describe como una persona que era amada por su esposo, pero su esposo tenía una segunda esposa, que esta segunda esposa sí le había dado hijos y Ana no podía embarazarse, ¿no? Entonces Ana llegó al templo y así rasgándose su corazón, clamando porque tenía años anhelando en su corazón poder darle un hijo a su esposo. Ella quería en su corazón ser mamá, ¿no? Y dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 2 versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí era el profeta, el sacerdote que cuidaba ese templo en ese momento. Estaba observándola a ella, estaba observando la boca de Ana, ¿no? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, dice la palabra, y su voz no se oía. Y Elí, o sea, el sacerdote, la tuvo por ebria. Fíjate, el pensamiento de Elí fue pensar que Ana estaba ebria. Y entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Fíjate cómo llega Elí a esta persona por un juicio, porque la ve hablando desgarrada, haciendo locuras por su dolor, pero él no está viendo lo que había en su corazón y sin embargo la juzgó. Ok, no te voy a leer todo el capítulo, yo te invito a que lo leas, pero yo quiero que entiendas cómo una apariencia formuló una idea en el pensamiento y puede haber un juicio, un juzgar, ¿no? Entonces, ya el sacerdote se dio cuenta pues que no estaba ebria, que había una petición y ya él la bendijo y todo, y al final de cuentas Ana pudo embarazarse con el tiempo, ¿no? Pero Ana, al tener este niño al cual le pone Samuel, que es conocido como el profeta Samuel, lo entrega, o sea, como gratitud, ella lo da al templo para que sea formado como un sacerdote, como gratitud al Padre para que sea un siervo de Dios. Entonces, Dios viendo su intención, le otorga otros hijos, ¿no? Pero Ana seguía visitando a su hijo Samuel, creciendo él bajo la cobertura de Elí como sacerdote. Entonces, Elí tenía no solamente a cargo el cuidado de Samuel, sino también tenía hijos biológicos. Y estos hijos Les damos un biológicos, cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para comenta, de ay, nuestras. perdón, hubo una interrupción, perdón. Entonces, estos dos hijos ah, habían cometido pecado, habían cometido errores, abusaban realmente de lo que se hacía en el templo. Y Dios vio eso, ¿no? Entonces dice en 2 Samuel capítulo 2 en el versículo 12 dice, el pecado de los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran hombres impíos, dice la palabra, o sea, por parte de Dios, y no tenían conocimiento de Jehová. Qué increíble que estos hijos de Eli, siendo hijos del sacerdote, del que cuidaba el templo, del que daba buenas enseñanzas, del que predicaba de la palabra de Dios. Estos hijos de Eli no hacían lo correcto, eran impíos ante los ojos de Dios. Y dice aquí que no conocían de Jehová. O sea, ¿cómo? Están creciendo bajo un profeta, bajo un sacerdote, bajo el conocimiento de la palabra, pero no conocían de Dios. O sea, ¿cómo es posible esto? No había esa relación, no había ese temor de esa honra por Dios. Ellos aprovecharon las circunstancias y el poder que tenía su padre para salirse con las suyas. Y Samuel creciendo veía todo eso. Sin embargo, Samuel no hizo juicio. No hizo juicio por Elí, no hizo juicio por los hijos de Elí. De eso se iba a encargar Dios, ¿no? Y más adelante, obviamente, Samuel fue elegido para ir a ungir al futuro rey de Israel, porque era el rey que estaba gobernando. Israel en ese momento estaba cometiendo grandes errores, dejándose llevar y manipular por el pueblo, ¿no? Dejando en obediencia todo lo que el profeta Samuel, que ya había crecido, que ya había recibido toda la instrucción, que ya había recibido la bendición de Elí, Samuel era en ese entonces el sacerdote, el profeta de quien manejaba el templo y los asuntos de Dios y ayudaba a dirigir al pueblo por medio del gobernante, que era Saúl, el rey. Entonces realmente Saúl no estaba haciendo lo correcto y Dios le dijo a Samuel que iba a quitar a Saúl del reino y que fuera a ungir a un
hijo de Abisai, porque iba a ser el nuevo rey de Israel, ¿no? Entonces ahí va Samuel, bien obediente y con dolor en su corazón, porque Samuel quería en su corazón a Saúl a pesar de las adversidades y los errores que estaba cometiendo como rey, pero Dios le dijo que lo iba a mover, que lo iba a quitar, entonces por los errores, ¿no? Bueno, entonces Samuel creció escuchando la voz de Dios, viendo cómo Eliú fue un gran sacerdote, fue una influencia para Samuel, cómo es que Samuel, justo, recto, con temor a Dios, hace y comete obediencia por todas las cosas que Dios le dice, ¿no? Entonces ahí va a la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos. Y cuando llega a la casa de Isaí le dice, oye, ¿sabes qué? Vengo porque Dios me envía y uno de tus hijos va a ser el futuro rey y yo lo voy a ungir para que él sea el futuro rey. Entonces Isaí le presenta a su hijo mayor, que es un gran guerrero del ejército de Saúl y bla, bla, muy alto, muy guapo, muy fuerte. Y Samuel lo ve y empieza, se alegra y dice, este es. Pero ahí Dios lo detiene y Dios le advierte a Samuel y le dice en el capítulo 25, en el versículo 25 del capítulo 2 de 1 Samuel, dice, ay, perdón, le dice. Pero perdón, viene en el 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado, dice el Señor. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las veas. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. O sea, Samuel iba a ir directo a ungir al primer hijo de Isaí, porque por una apariencia, porque pensó que era el elegido, pero realmente Dios lo detiene, porque Dios lo había rechazado a este muchacho porque él veía lo que había en el corazón de este muchacho y no quería que cometiera el mismo error que Saúl estaba cometiendo. Entonces Isaí, cuando vio que Samuel le dijo que no iba a ser ese hijo, le presenta otros 6 hijos. En total, Isaí le presenta 7 hijos y Samuel ve que ninguno de esos hijos es realmente lo que Dios le mostró, que se fijara en el corazón, no en una apariencia. Y le pregunta a Isaí si todavía tiene un hijo más. Y obviamente Isaí le dijo, sí, sí, tengo otro hijo más, es el más pequeño, pero es pastor de ovejas. Y le dijo Samuel, pues yo no me voy hasta que lo traigas ante mi presencia para ungir. O sea, ¿cómo fue? Ahí fue cuando fue elegido David, quien realmente fue el ungido, a pesar de que era el más pequeño y que no tenía estatura y que no tenía la fuerza, ni siquiera era guerrero, no era partícipe del ejército del rey. O sea, él estaba trabajando para cuidar ovejas. O sea, nada que ver con una apariencia de rey. Y sin embargo, él fue el ungido. ¿Por qué? Porque Dios observó el corazón de este muchacho y se lo advirtió a Samuel. Yo observo, no te dejes llevar por las apariencias. Qué importante es entender que nos debemos de cuidar mutuamente, que debemos de meditar realmente cómo está nuestro corazón, porque si hay algo que observa Dios, que hay algo que ve Dios de nosotros, no es una apariencia física, no es cómo te ves ante el hombre, no es si tienes o no tienes, te ves joven, si no te ves joven, si te ves mal, si te ves decaído, si te ves triste. Dios ve cómo está tu corazón. Y dice en Proverbios 12:2, dice, el hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. Así como los hijos de Elí recibieron su condena, eh, así como muchos personajes bíblicos, así como Saúl fue quitado del trono, así como David fue llevado al trono por ver un corazón conforme al de Dios, porque así lo dice la palabra, así debe estar nuestro corazón. Realmente un corazón bueno, un corazón que agrade a Dios, un corazón que busque realmente que no se tiene que preocupar por la ley, porque la respeta, porque la conoce, porque aprende a agradar a Dios con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones. Y así debemos de estar tú y yo. Por eso es importante observarnos, ¿no? Y antes de seguir, quiero decirte lo que dice el Salmo 19. Versículo 14 dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Fíjate los dichos de David. David fue un hombre no solamente que se le considera un hombre con el corazón conforme al de Dios, sino en todo tiempo él meditaba
meditaba, su boca hablaba las maravillas del Señor. Y cuando él estaba angustiado o cuando se sentía atacado, él iba con Dios y él le decía, oye, ¿sabes qué? Me siento atacado, me siento débil, pero que mis palabras y mi corazón mediten antes de hablar humanamente, porque claro que cometió errores y de sus errores aprendió David. Tú y yo cometemos errores. Por eso fue considerado el hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de sus errores, y claro que pagó consecuencias, él reconocía sus fallas y las dejaba de hacer, cambiaba y empezaba a agradar a Dios, empezaba a meditar lo que decía su boca, empezaba a meditar lo que había en su corazón para corregirse. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, corregirnos, porque Dios nos quiere bendecir, obviamente, y el único juicio, el único juez verdadero viene solamente de Dios. Tú y yo no somos jueces y podemos ser jueces humanamente por la preparación de la ley humana, pero no nos toca juzgar al ser humano por una apariencia. Tiene que haber una preparación que vaya en contra de la ley para poder darle un juicio justo a la persona que hace lo incorrecto en contra de la ley, ¿no? Pero ni a ti ni a mí nos toca realmente. La pureza del corazón y la alegría de nuestro corazón no debe hacer juicio de ninguna manera, para nada. Un corazón íntegro llena el corazón de Dios de gozo. Y por su gozo Dios nos va a dar esa fortaleza. Dios siempre va a ver la intención de nuestro corazón. Y la lección de hoy es aprender a observarnos, es meditar cada día en lo que dices, en lo que piensas. Dejemos de un lado esa soberbia, esa envidia de nuestra vida y la lucha contra, contra nuestro propio ego. Debemos de estar al pendiente de ganarle a ese ego. Piensa en no lastimar con tus palabras, con tu corazón a esas personas que te rodean, porque si Dios ve, tus hijos ven, tu esposo ve. Realmente tenemos que ser muy sensibles a esa exposición, a esa expresión, a ese señalamiento que hacemos diariamente. Obviamente no te juzgues, no te critiques, reconoce y perdónate porque Dios te ama y te perdona. Y así como Dios perdonó a David, aunque pagó consecuencias, Dios le da oportunidades de cambiar y de ser mejor y todavía no lo pone como ejemplo. Entonces tú y yo tenemos que realmente reaccionar de una manera siempre muy optimista, muy positiva. Meditar antes de hablar. Si lo que voy a decir no ayuda, mejor no hablo. Si va a criticar, más me callo, más rápido me callo. Entonces tenemos que ser conscientes y prepararnos en el conocimiento de la palabra para realmente actuar como verdaderamente lo que somos, una creación de Dios, hijos de Dios Todopoderoso, el Padre que está al pendiente de ti, de mí, y que nos pone límites y que nos enseña para corregirnos. Y déjame orar por ti. Padre, yo pongo en tus manos cada oyente, Señor, cada persona que está dispuesta a aprender a ser más de ti, tu hijo, tu hija. Aprender a que nosotros no somos jueces para juzgar a nadie, y mucho menos a esa persona que tú pongas enfrente. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia, esa plenitud de nuestro corazón y buscar alegría y gratitud, Señor, para actuar con sensatez, Señor, para actuar con cordura, Señor, para no señalar a nadie, Señor, para tener un corazón bueno y limpio ante tus ojos y poder ser de agrado a tu persona, Señor, para pedirte sabiduría, para pedirte fuerza, para pedirte ánimo y aceptar una corrección de tu parte para mejorarnos cada día, Señor. Yo te pido perdón por mis ofensas diarias, Señor, por todo ese juicio y esa crítica que he señalado o he dicho ante tus ojos, Señor, ante aquellos que más amo y he afectado el corazón de los míos, Señor. Yo te pido perdón por esas fallas que hemos cometido, Señor. Perdónalas, pero también ayúdanos a corregirlas para no volverlas a hacer, Padre Santo. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos que solamente tú juzgas y aún así no nos juzgas y no nos condenas. Nos das una oportunidad por tu infinito amor y extiendes misericordia al regalarnos este día para corregirnos y ser más como tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza y la pongo en tus manos para que se extienda tu reino aquí en la tierra. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido, Señor. Amén, amén.
Bueno, pues sin más, esta es mi participación el día de hoy. Realmente espero que te haya llegado a tu corazón y que puedas compartir esta enseñanza. Sin más, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.